En este video, nos sumergiremos en las 12 parábolas de Jesús que nos guían en la oración, un aspecto fundamental de nuestra relación con Dios. Desde la perseverancia en la oración hasta la importancia de la fe y la confianza, estas parábolas nos ofrecen valiosas lecciones para profundizar nuestra conexión con lo divino. Acompáñanos en este viaje espiritual mientras descubrimos juntos las riquezas de la palabra de Jesús y cómo pueden transformar nuestras vidas. La parábola del amigo importuno es una enseñanza de Jesús que se encuentra en Lucas capítulo 11, versículos del 5 al 13. En esta parábola, Jesús les dice a sus discípulos que deben perseverar en la oración y no darse por vencidos, incluso cuando parece que Dios no responde. La historia comienza con un hombre que tiene un amigo que llega a su casa a medianoche pidiendo 3 panes prestados porque un amigo suyo ha llegado de viaje y no tiene nada para ofrecerle. El hombre, que está en la cama, se niega a levantarse y darle los panes, no porque no quiera ayudar a su amigo, sino porque está cansado y no quiere molestarse en levantarse. Sin embargo, el amigo que necesita los panes no se da por vencido. Continúa llamando y pidiendo ayuda hasta que finalmente el hombre se levanta y le da los panes que necesita. Jesús utiliza esta historia para enseñar a sus discípulos que la perseverancia en la oración es fundamental para recibir lo que se pide. Jesús pregunta a sus discípulos quién de ellos sería capaz de negarle algo a su hijo si éste le pidiera algo razonable. ¿Acaso un padre le daría una piedra a su hijo si éste le pidiera pan? ¿O le daría una serpiente si le pidiera un pescado? La respuesta es obvia: un padre bueno y amoroso le daría lo que su hijo necesita. De la misma manera, Jesús enseña que Dios es un padre bueno y amoroso que quiere darles a sus hijos lo que necesitan. Sin embargo, la clave es perseverar en la oración y confiar en que Dios responderá de la manera correcta. No se trata de que Dios sea como el hombre que se levantó de la cama a regañadientes, sino que Dios es un Padre amoroso que quiere bendecir a sus hijos. La enseñanza de Jesús es clara: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esta es una promesa poderosa que nos anima a confiar en Dios y a perseverar en la oración. No importa lo que estemos pasando, podemos llevarlo a Dios en oración y confiar en que Él responderá de la manera correcta. En Lucas capítulo 11, versículo 9 al 13, Jesús enfatiza que Dios dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Esto nos muestra que la oración no solo es para recibir cosas materiales, sino también para recibir la presencia y la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. La parábola del amigo importuno nos enseña la importancia de perseverar en la oración y confiar en que Dios responderá de la manera correcta. Como hijos de Dios, podemos llevarle nuestras necesidades y confiar en que Él nos dará lo que necesitamos, siempre y cuando perseveremos en la oración y confiemos en su bondad y amor. En la parábola del amigo importuno, nos enseña la importancia de perseverar en la oración y confiar en que Dios responderá de la manera correcta. Como hijos de Dios, podemos llevarle nuestras necesidades y confiar en que Él nos dará lo que necesitamos, siempre y cuando perseveremos en la oración y confiemos en su bondad y amor. En la parábola del amigo importuno nos enseña la importancia de perseverar en la oración y confiar en que Dios responderá de la manera correcta. Como hijos de Dios, podemos llevarle nuestras necesidades y confiar en que Él nos dará lo que necesitamos, siempre y cuando perseveremos en la oración y confiemos en su bondad y amor. En la parábola del amigo importuno nos enseña la importancia de perseverar en la oración y confiar en que Dios responderá de la manera correcta. Como hijos de Dios, podemos llevarle nuestras necesidades y confiar en que Él nos dará lo que necesitamos, siempre y cuando perseveremos en la oración y confiemos en su bondad y amor. En la parábola del amigo importuno nos enseña la importancia de perseverar en la oración y confiar en que Dios responderá de la manera correcta. Como hijos de Dios, podemos llevarle nuestras necesidades y confiar en que Él nos dará lo que necesitamos, siempre y cuando perseveremos en la oración y confiemos en su bondad y amor. La parábola del juez injusto. La parábola del juez injusto es una enseñanza de Jesús que se encuentra en Lucas
capítulo 18, versículos del 1 al 8. En esta parábola Jesús les dice a sus discípulos que deben orar siempre y no desanimarse, incluso cuando parece que Dios no responde. La historia comienza con un juez que no teme a Dios ni se preocupa por las personas. Una viuda viene a él y le pide que la ayude a obtener justicia contra su adversario. El juez se niega a ayudarla al principio, pero la viuda es persistente y sigue viniendo a él pidiéndole que la ayude. Finalmente el juez decide ayudar a la viuda solo porque ella lo está molestando constantemente. Jesús utiliza esta historia para enseñar a sus discípulos que si un juez injusto puede ser movido a compasión por la persistencia de una viuda, cuánto más Dios, que es justo y amoroso, responderá a las oraciones de sus hijos. Jesús enfatiza la importancia de orar siempre y no desanimarse. Esto no significa que Dios siempre responderá de la manera que queremos o en el momento que queremos, pero sí significa que Dios está siempre dispuesto a escuchar y responder a las oraciones de sus hijos. La parábola del juez injusto nos enseña que la perseverancia en la oración es fundamental para crecer en la fe. No debemos darnos por vencidos cuando parece que Dios no responde, sino que debemos seguir orando y confiando en que Él tiene un plan perfecto para nuestras vidas. En Lucas capítulo 18, versículo del 6 al 8 Jesús dice: «Y el Señor dijo, oíd lo que dijo el juez injusto, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia». Esta es una promesa poderosa que nos anima a confiar en Dios y a perseverar en la oración. La enseñanza de Jesús es clara. Dios es un Padre justo y amoroso, que quiere responder a las oraciones de sus hijos. Sin embargo, la clave es perseverar en la oración y confiar en que Dios responderá de la manera correcta. No se trata de que Dios sea como el juez injusto, sino que Dios es un Padre amoroso que quiere bendecir a sus hijos. La parábola del juez injusto también nos enseña que la oración es una forma de demostrar nuestra fe y confianza en Dios. Al perseverar en la oración, estamos diciendo que creemos en la justicia y el amor de Dios y que estamos dispuestos a esperar en Él, incluso cuando las cosas parecen difíciles. En este sentido, la oración se convierte en una fuente de consuelo y fortaleza para nosotros. Cuando nos sentimos abrumados por las dificultades y los desafíos, podemos llevarlos a Dios en oración y confiar en que Él nos dará la fuerza y la sabiduría que necesitamos para enfrentarlos. En resumen, la parábola del juez injusto nos enseña la importancia de perseverar en la oración y confiar en que Dios responderá de la manera correcta. Como hijos de Dios, podemos llevarle nuestras necesidades y confiar en que Él nos dará lo que necesitamos, siempre y cuando perseveremos en la oración y confiemos en su justicia y amor. La parábola del fariseo y el publicano. La parábola del fariseo y el publicano es una enseñanza de Jesús que se encuentra en Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. En esta parábola, Jesús les dice a sus discípulos que la humildad y la conciencia de nuestra pecaminosidad son fundamentales para acercarnos a Dios. La historia comienza con dos hombres que van al templo a orar, un fariseo y un publicano. El fariseo es un hombre religioso y respetado en la sociedad, mientras que el publicano es un recaudador de impuestos que es visto como un pecador por la sociedad. El fariseo se pone de pie y ora con orgullo, destacando sus logros y buenas obras. Dice: «Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, que son ladrones, injustos y adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano». En su oración, el fariseo se compara con los demás y se considera superior a ellos. Por otro lado, el publicano se queda atrás y no se atreve a levantar la vista al cielo. Golpea su pecho y dice: «Dios, ten piedad de mí, pecador». En su oración,
El publicano reconoce su pecaminosidad y su necesidad de la misericordia de Dios. Jesús utiliza esta parábola para enseñar que la verdadera oración no es acerca de destacar nuestras buenas obras o compararnos con los demás, sino de reconocer nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de la gracia de Dios. El fariseo, con su orgullo y autosuficiencia, no es justificado delante de Dios, mientras que el publicano, con su humildad y reconocimiento de su pecaminosidad, es justificado. En Lucas capítulo 18, versículo 14, Jesús dice: «Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Esta es una enseñanza fundamental para la fe cristiana. La humildad y el reconocimiento de nuestra pecaminosidad son fundamentales para acercarnos a Dios. La parábola del fariseo y el publicano nos enseña que la verdadera fe no se trata de cumplir con ciertas normas o rituales externos, sino de tener un corazón humilde y dispuesto a reconocer nuestra necesidad de la gracia de Dios. No se trata de cuánto sabemos o hacemos, sino de cuánto reconocemos nuestra pecaminosidad y nuestra necesidad de la misericordia de Dios. En este sentido, la oración se convierte en una forma de reconocer nuestra dependencia de Dios y nuestra necesidad de su gracia. Al orar con humildad y reconocimiento de nuestra pecaminosidad, estamos diciendo que creemos en la suficiencia de Dios y en su capacidad para salvarnos. La enseñanza de Jesús en esta parábola es clara. La humildad y el reconocimiento de nuestra pecaminosidad son fundamentales para la fe cristiana. No podemos acercarnos a Dios con orgullo y autosuficiencia, sino que debemos hacerlo con humildad y reconocimiento de nuestra necesidad de su gracia. En resumen, la parábola del fariseo y el publicano nos enseña la importancia de la humildad y el reconocimiento de nuestra pecaminosidad en la fe cristiana. La parábola de la oración en el huerto es un episodio crucial en la vida de Jesús que se encuentra en Mateo capítulo 26, versículos del 36 al 46, Marcos capítulo 14, versículos del 32 al 42 y Lucas capítulo 22, versículos del 39 al 46. En este episodio, Jesús se retira al huerto de Getsemaní para orar antes de su arresto y crucifixión. Jesús lleva consigo a Pedro, Santiago y Juan y les pide que velen y oren con él. Sin embargo, Jesús se siente abrumado por la tristeza y la angustia y les dice: «Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo». Mateo capítulo 26, versículo 38. Jesús se aleja un poco de ellos y se postra sobre su rostro, orando y diciendo: «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». Mateo capítulo 26, versículo 39. La oración de Jesús en el huerto nos enseña la importancia de la comunión con Dios en momentos de dificultad y angustia. Jesús, aunque es el Hijo de Dios, se siente abrumado por la tristeza y la angustia ante la perspectiva de la cruz y busca la compañía y el consuelo de su Padre. Esto nos muestra que incluso en los momentos más difíciles podemos encontrar paz y fortaleza en la oración. En Lucas capítulo 22, versículos del 43 al 44, se dice: «Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra». Esta escena nos muestra la intensidad de la oración de Jesús y la respuesta de Dios a su oración. La parábola de la oración en el huerto nos enseña que la oración es una forma de encontrar fuerza y paz en momentos de dificultad y angustia. Jesús ora intensamente y busca la voluntad de Dios incluso cuando parece que la situación es imposible. Esto nos anima a hacer lo mismo en nuestras propias vidas cuando nos enfrentamos a desafíos y dificultades. En la vida actual, esta parábola nos enseña la importancia de la oración en momentos de dificultad y angustia. Cuando nos sentimos abrumados por la tristeza o la ansiedad, podemos encontrar paz y fortaleza en la oración. La oración nos permite conectar con Dios y buscar su voluntad en nuestras vidas.
La oración de Jesús en el huerto también nos enseña la importancia de la sumisión a la voluntad de Dios. Jesús ora diciendo, no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo capítulo 26, versículo 39. Esto nos muestra que la verdadera oración no se trata de imponer nuestra voluntad sobre Dios, sino de buscar su voluntad y someternos a ella. En la práctica, esto significa que debemos orar con humildad y sumisión, buscando la voluntad de Dios en nuestras vidas. Cuando oramos de esta manera, podemos encontrar paz y fortaleza en momentos de dificultad, y podemos confiar en que Dios está trabajando para nuestro bien. La parábola de la oración en el huerto nos recuerda que Jesús es nuestro ejemplo en la oración. Él nos muestra cómo orar con intensidad y sumisión y cómo buscar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Al seguir su ejemplo, podemos crecer en nuestra fe y encontrar paz y fortaleza en la oración. En resumen, la parábola de la oración en el huerto nos enseña la importancia de la comunión con Dios en momentos de dificultad y angustia, la intensidad de la oración y la sumisión a la voluntad de Dios. Al aplicar esta enseñanza en nuestra vida actual, podemos encontrar paz y fortaleza en la oración y confiar en que Dios está trabajando para nuestro bien. La parábola de la oración de Jesús es un episodio crucial en la vida de Jesús que se encuentra en Juan capítulo 17, versículos del 1 al 26. En esta oración Jesús se dirige a su Padre Celestial y ora por sus discípulos y por todos aquellos que creerán en Él a través de su palabra. La oración de Jesús comienza con una petición de glorificación. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Juan capítulo 17, versículo 1. Jesús ora para que su Padre lo glorifique, no para beneficio propio, sino para que pueda cumplir su misión de salvar a la humanidad. En Juan capítulo 17, versículos del 2 al 5, Jesús dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús ora para que su Padre le dé la vida eterna a todos aquellos que creen en Él y para que sean conocidos por su relación con el Padre. La oración de Jesús también nos enseña la importancia de la unidad entre los creyentes. En Juan capítulo 17, versículos del 20 al 23, Jesús ora. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Jesús ora para que sus discípulos sean uno así como Él y el Padre son uno. En la vida actual, esta parábola nos enseña la importancia de la oración intercesora. Jesús ora por sus discípulos y por todos aquellos que creerán en Él y nos muestra que la oración puede ser una forma poderosa de interceder por otros. Podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida actual orando por nuestros seres queridos, amigos y comunidades. La oración de Jesús también nos enseña la importancia de la glorificación de Dios. Jesús ora para que su Padre sea glorificado y nos muestra que nuestra meta principal en la vida debe ser glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida actual buscando formas de glorificar a Dios en nuestro trabajo, nuestras relaciones y nuestras actividades diarias. La oración de Jesús nos recuerda que la verdadera vida eterna se encuentra en conocer a Dios y a Jesucristo. En Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús dice, «Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado». Podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida actual buscando una relación más profunda con Dios y con Jesucristo. En resumen, la parábola de la oración de Jesús nos enseña la importancia de la oración intercesora, la glorificación de Dios y la unidad entre los creyentes.
Al aplicar esta enseñanza en nuestra vida actual, podemos crecer en nuestra fe y encontrar una relación más profunda con Dios y con Jesucristo. La oración de Jesús también nos muestra la importancia de la confianza en la soberanía de Dios. Jesús ora con confianza, sabiendo que su Padre está en control de todo. Podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida actual, confiando en que Dios está trabajando para nuestro bien, incluso en momentos de dificultad. Finalmente, la oración de Jesús nos recuerda que la fe es una relación personal con Dios. Jesús ora como el Hijo de Dios, pero también como nuestro ejemplo y modelo. Podemos aplicar esta enseñanza en nuestra vida actual buscando una relación más personal y profunda con Dios y siguiendo el ejemplo de Jesús en nuestra oración y en nuestra vida diaria. La parábola del sembrador es una enseñanza de Jesús que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 23, Marcos capítulo 4, versículos del 1 al 20, y Lucas capítulo 8, versículos del 4 al 15. En esta parábola, Jesús explica cómo la palabra de Dios es sembrada en diferentes tipos de corazones y cómo responde cada uno de ellos. La parábola comienza con un sembrador que sale a sembrar su semilla. La semilla cae en diferentes lugares, junto al camino, en pedregales, entre espinos y en buena tierra. Jesús explica que la semilla representa la palabra de Dios y los diferentes lugares representan los diferentes tipos de corazones que la reciben. En Mateo capítulo 13, versículos del 18 al 23, Jesús explica el significado de la parábola. Los que están junto al camino representan a aquellos que oyen la palabra de Dios pero no la entienden, y Satanás viene y la arrebata de su corazón. Los pedregales representan a aquellos que oyen la palabra de Dios con alegría, pero no tienen raíz y se desaniman cuando vienen las pruebas. Los espinos representan a aquellos que oyen la palabra de Dios, pero las preocupaciones y riquezas del mundo la ahogan. La buena tierra representa a aquellos que oyen la palabra de Dios, la entienden y la producen fruto. La parábola del sembrador nos enseña que la palabra de Dios es poderosa y puede producir fruto en aquellos que la reciben con fe y obediencia. Sin embargo, también nos muestra que no todos los que oyen la palabra de Dios la reciben de la misma manera. Algunos la rechazan, otros la aceptan superficialmente y otros la dejan ahogar por las preocupaciones del mundo. En la vida actual, esta parábola nos enseña la importancia de recibir la palabra de Dios con fe y obediencia. Debemos asegurarnos de que nuestra fe sea más que superficial y que estemos dispuestos a producir fruto en nuestras vidas. También nos muestra que debemos ser conscientes de las distracciones y obstáculos que pueden impedir que la palabra de Dios produzca fruto en nosotros. La parábola del sembrador también nos enseña que la palabra de Dios es la semilla que produce fruto en nuestras vidas. Debemos asegurarnos de que estamos sembrando la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas, y que estamos permitiendo que produzca fruto en nosotros para la gloria de Dios. En Lucas capítulo 8, versículos del 15 al 18, Jesús dice: «Pero la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia». Esto nos muestra que aquellos que reciben la palabra de Dios con fe y obediencia producirán fruto en sus vidas. La parábola del sembrador nos recuerda que la fe es una relación personal con Dios. Debemos asegurarnos de que estamos cultivando una relación profunda con Dios y que estamos permitiendo que su palabra produzca fruto en nuestras vidas. En resumen, la parábola del sembrador nos enseña la importancia de recibir la palabra de Dios con fe y obediencia y de permitir que produzca fruto en nuestras vidas. Al aplicar esta enseñanza en nuestra vida actual, podemos crecer en nuestra fe y producir fruto para la gloria de Dios. Finalmente,
La parábola del sembrador nos muestra que la palabra de Dios es poderosa y puede producir fruto en aquellos que la reciben con fe y obediencia. Debemos asegurarnos de que estamos sembrando la palabra de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas, y que estamos permitiendo que produzca fruto en nosotros para la gloria de Dios. La parábola de la levadura es una enseñanza de Jesús que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 33 y Lucas capítulo 13, versículos del 20 al 21. En esta parábola, Jesús compara el reino de Dios con una mujer que toma un poco de levadura y la mezcla con 3 medidas de harina hasta que toda la masa queda fermentada. La levadura es un símbolo de la influencia y el poder del reino de Dios en el mundo. Al igual que la levadura puede transformar una gran cantidad de harina, el reino de Dios puede transformar las vidas de las personas y las comunidades. En Mateo capítulo 13, versículo 33, Jesús dice: «Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo quedó fermentado». Esta parábola nos muestra que el reino de Dios es una fuerza poderosa que puede transformar las vidas de las personas y las comunidades. La parábola de la levadura nos enseña que el reino de Dios es una realidad que está presente en el mundo y que está trabajando para transformar las vidas de las personas. En la vida actual, esta parábola nos enseña la importancia de ser conscientes de la presencia y el poder del reino de Dios en nuestras vidas. Debemos buscar formas de permitir que el reino de Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros para transformar nuestras vidas y las vidas de los demás. La parábola de la levadura también nos enseña que la transformación que produce el reino de Dios es una transformación interna. Al igual que la levadura fermenta la harina desde adentro, el reino de Dios puede transformar nuestras vidas desde adentro hacia afuera. En Lucas capítulo 13, versículos del 20 al 21, Jesús dice: «¿A qué es semejante el reino de Dios? ¿Y con qué lo compararé? Es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas». Y volvió a decir: «¿A qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo quedó fermentado». Esta parábola nos muestra que el reino de Dios es una realidad que puede crecer y expandirse de manera sorprendente. La parábola de la levadura nos recuerda que la fe es una realidad que puede transformar nuestras vidas y las vidas de los demás. Debemos buscar formas de permitir que la fe trabaje en nosotros y a través de nosotros para producir fruto en nuestras vidas y en las vidas de los demás. En resumen, la parábola de la levadura nos enseña la importancia de ser conscientes de la presencia y el poder del reino de Dios en nuestras vidas y de permitir que trabaje en nosotros y a través de nosotros para transformar nuestras vidas y las vidas de los demás. Al aplicar esta enseñanza en nuestra vida actual, podemos crecer en nuestra fe y producir fruto para la gloria de Dios. Finalmente, la parábola de la levadura nos muestra que el reino de Dios es una realidad que puede transformar las vidas de las personas y las comunidades de manera poderosa y silenciosa. Debemos buscar formas de permitir que el reino de Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros para producir fruto en nuestras vidas y en las vidas de los demás. La parábola de la perla de gran precio es una enseñanza de Jesús que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos del 45 al 46. En esta parábola, Jesús compara el reino de Dios con un mercader que busca perlas de gran valor y, al encontrar una perla preciosa, vende todo lo que tiene para comprarla. La perla de gran precio representa el reino de Dios y la salvación que ofrece. El mercader que busca perlas de gran valor representa a aquellos que buscan la verdad y la salvación en sus vidas. Cuando el mercader encuentra la perla preciosa, está dispuesto a renunciar a todo lo que tiene para poseerla, lo que simboliza la disposición a sacrificar todo por la salvación. En Mateo capítulo 13, versículos del 45 al 46, Jesús dice: «También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas,
que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Esta parábola nos muestra que el reino de Dios es de gran valor y que vale la pena renunciar a todo para poseerlo. La parábola de la perla de gran precio nos enseña que la salvación es un tesoro invaluable que vale la pena buscar y poseer. Al igual que el mercader está dispuesto a renunciar a todo para poseer la perla preciosa, nosotros debemos estar dispuestos a renunciar a todo lo que nos impida seguir a Jesús y poseer la salvación. En la vida actual, esta parábola nos enseña la importancia de priorizar nuestra relación con Dios y nuestra salvación. Debemos estar dispuestos a renunciar a las cosas que nos impidan seguir a Jesús y buscar la verdad y la salvación en nuestras vidas. La parábola de la perla de gran precio nos enseña que la fe es un acto de sacrificio y renuncia. Al igual que el mercader vende todo lo que tiene para comprar la perla preciosa, nosotros debemos estar dispuestos a sacrificar nuestras propias ambiciones y deseos para seguir a Jesús y poseer la salvación. En resumen, la parábola de la perla de gran precio nos enseña la importancia de priorizar nuestra relación con Dios y nuestra salvación y de estar dispuestos a renunciar a todo lo que nos impida seguir a Jesús y poseer la salvación. Al aplicar esta enseñanza en nuestra vida actual, podemos crecer en nuestra fe y encontrar la verdadera felicidad y satisfacción en nuestra relación con Dios. La parábola de la perla de gran precio nos recuerda que la fe es una inversión valiosa que vale la pena hacer. Al igual que el mercader invierte todo lo que tiene en la perla preciosa, nosotros debemos invertir nuestra vida y nuestros recursos en nuestra relación con Dios y en la búsqueda de la salvación. Finalmente, la parábola de la perla de gran precio nos muestra que el reino de Dios es un tesoro invaluable que vale la pena buscar y poseer. Debemos buscar formas de permitir que el reino de Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros para producir fruto en nuestras vidas y en las vidas de los demás. La parábola del tesoro escondido es una enseñanza de Jesús que se encuentra en Mateo capítulo 13, versículo 44. En esta parábola, Jesús compara el reino de Dios con un tesoro escondido en un campo, que un hombre encuentra y, lleno de alegría, vende todo lo que tiene para comprar el campo y poseer el tesoro. El tesoro escondido representa el reino de Dios y la salvación que ofrece. El hombre que encuentra el tesoro representa a aquellos que descubren la verdad y la salvación en sus vidas. La alegría y la disposición a vender todo lo que tiene para comprar el campo simbolizan la importancia de priorizar la salvación y la relación con Dios. En Mateo capítulo 13, versículo 44, Jesús dice: «El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo». Esta parábola nos muestra que el reino de Dios es un tesoro invaluable que vale la pena buscar y poseer. La parábola del tesoro escondido nos enseña que la salvación es un regalo valioso que debemos buscar y apreciar. Al igual que el hombre que encuentra el tesoro está dispuesto a renunciar a todo para poseerlo, nosotros debemos estar dispuestos a renunciar a las cosas que nos impidan seguir a Jesús y poseer la salvación. En la vida actual, esta parábola nos enseña la importancia de priorizar nuestra relación con Dios y nuestra salvación. Debemos estar dispuestos a renunciar a las cosas que nos impidan seguir a Jesús y buscar la verdad y la salvación en nuestras vidas. La parábola del tesoro escondido también nos enseña que la fe es un descubrimiento valioso que puede cambiar nuestras vidas. Al igual que el hombre que encuentra el tesoro se siente lleno de alegría, nosotros podemos experimentar una gran alegría y satisfacción en nuestra relación con Dios. La parábola del tesoro escondido nos recuerda que la fe es un tesoro que debemos buscar y apreciar. Debemos buscar formas de profundizar nuestra relación con Dios y de permitir que su presencia y su poder trabajen en nuestras vidas y en las vidas de los demás. En resumen, la parábola del tesoro escondido nos enseña la importancia de priorizar nuestra relación con Dios y nuestra salvación, y de estar dispuestos a renunciar a todo lo que nos impida seguir a Jesús y poseer la salvación. Al aplicar esta enseñanza en nuestra vida actual, podemos crecer en nuestra fe y encontrar la verdadera felicidad y satisfacción en nuestra relación con Dios.
La parábola del tesoro escondido nos muestra que el reino de Dios es un tesoro invaluable que vale la pena buscar y poseer. Debemos buscar formas de permitir que el reino de Dios trabaje en nosotros y a través de nosotros para producir fruto en nuestras vidas y en las vidas de los demás. Finalmente, la parábola del tesoro escondido nos recuerda que la fe es un regalo valioso que debemos apreciar y compartir con los demás. Debemos buscar formas de compartir nuestra fe con los demás y de permitir que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. La parábola de la red es una enseñanza de Jesús que se encuentra en Mateo, capítulo 13, versículos del 47 al 52. En esta parábola, Jesús compara el reino de Dios con una red que se echa al mar y recoge peces de todas clases. Los pescadores luego separan los peces buenos de los malos, y los buenos son guardados en cestas, mientras que los malos son desechados. La red representa el reino de Dios y la llamada a la salvación que se extiende a todos. Los peces buenos representan aquellos que responden a la llamada de Dios y aceptan la salvación, mientras que los peces malos representan aquellos que rechazan la salvación y se aferran a sus pecados. En Mateo capítulo 13, versículos del 47 al 52, Jesús dice: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada al mar, recoge de toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola nos muestra que el reino de Dios es una realidad que abarca a todos, pero que también habrá una separación final entre aquellos que aceptan la salvación y aquellos que la rechazan. La parábola de la red nos enseña que la salvación es un regalo que se ofrece a todos, pero que no todos la aceptan. Al igual que los pescadores separan los peces buenos de los malos, Dios separará a los justos de los injustos en el juicio final. En la vida actual, esta parábola nos enseña la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y de aceptar la salvación que nos ofrece. Debemos buscar formas de vivir de manera que seamos considerados peces buenos en el reino de Dios. La parábola de la red también nos enseña que la fe es un proceso de separación y discernimiento. Al igual que los pescadores deben separar los peces buenos de los malos, nosotros debemos discernir entre lo bueno y lo malo en nuestras vidas y elegir a seguir a Dios. La parábola de la red nos recuerda que la fe es una realidad que tiene consecuencias eternas. Debemos buscar formas de vivir de manera que aseguremos nuestra salvación y nuestra relación con Dios. En resumen, la parábola de la red nos enseña la importancia de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios y de aceptar la salvación que nos ofrece. Al aplicar esta enseñanza en nuestra vida actual, podemos crecer en nuestra fe y asegurarnos de que somos considerados peces buenos en el reino de Dios. La parábola de la red nos muestra que el reino de Dios es una realidad que abarca a todos, pero que también habrá una separación final entre aquellos que aceptan la salvación y aquellos que la rechazan. Debemos buscar formas de vivir de manera que nos preparemos para el juicio final y aseguremos nuestra salvación. Finalmente, la parábola de la red nos recuerda que la fe es un regalo valioso que debemos apreciar y compartir con los demás. Debemos buscar formas de compartir nuestra fe con los demás y de permitir que el reino de Dios se manifieste en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. La parábola de la lámpara debajo del cántaro es una enseñanza de Jesús que se encuentra en Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16, Marcos capítulo 4, versículos del 21 al 25 y Lucas capítulo 8, versículos del 16 al 18. En esta parábola, Jesús compara a sus discípulos con una lámpara que debe estar sobre un candelero, para alumbrar a todos en la casa, en lugar de estar debajo de un cántaro. La lámpara representa la luz de la fe y la verdad que Jesús trae al mundo. El cántaro representa las barreras y obstáculos que pueden impedir que la luz de la fe se manifieste y se comparta con los demás. En Mateo capítulo 5, versículos del 14 al 16, Jesús dice: «Vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esta parábola nos muestra que como discípulos de Jesús estamos llamados a ser la luz del mundo y a compartir la fe con los demás. La parábola de la lámpara debajo del cántaro nos enseña que la fe es una luz que debe ser compartida con los demás. Al igual que una lámpara debe estar sobre un candelero para alumbrar a todos en la casa, nosotros debemos estar dispuestos a compartir nuestra fe con los demás y hacer la luz del mundo en nuestras comunidades y en el mundo en general. La parábola de la lámpara debajo del cántaro nos enseña que la fe es una responsabilidad que debemos tomar en serio. Al igual que una lámpara debe ser cuidada y mantenida para que siga alumbrando, nosotros debemos cuidar y mantener nuestra fe para que siga siendo una fuente de luz y esperanza para los demás. La parábola de la lámpara debajo del cántaro nos recuerda que la fe es una realidad que debe ser compartida con los demás. Debemos buscar formas de compartir nuestra fe con los demás y de permitir que la luz de la fe se manifieste en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. En resumen, la parábola de la lámpara debajo del cántaro nos enseña la importancia de vivir de manera que nuestra fe sea visible y compartida con los demás. Al aplicar esta enseñanza en nuestra vida actual, podemos crecer en nuestra fe y ser la luz del mundo en nuestras comunidades y en el mundo en general. La parábola de la lámpara debajo del cántaro nos muestra que la fe es una luz que puede alumbrar a todos en la casa, es decir, en nuestras familias, comunidades y en el mundo en general. Debemos buscar formas de permitir que la luz de la fe se manifieste en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. Finalmente, la parábola de la lámpara debajo del cántaro nos recuerda que la fe es un regalo valioso que debemos compartir con los demás. Debemos buscar formas de compartir nuestra fe con los demás y de permitir que la luz de la fe se manifieste en nuestras vidas y en las vidas de aquellos que nos rodean. La parábola del siervo vigilante es una enseñanza de Jesús que se encuentra en Marcos, capítulo 13, versículos del 33 al 37. En esta parábola, Jesús compara a sus discípulos con un siervo que ha sido dejado a cargo de la casa mientras su amo está ausente. El siervo debe estar vigilante y preparado para recibir al amo en cualquier momento. La parábola del siervo vigilante nos enseña la importancia de estar preparados y vigilantes en nuestra fe. Al igual que el siervo debe estar listo para recibir al amo en cualquier momento, nosotros debemos estar listos para recibir a Jesús en cualquier momento, ya sea en nuestra vida diaria o en el momento de su regreso. En Marcos capítulo 13, versículos del 33 al 37, Jesús dice: «Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como cuando un hombre se va lejos, deja su casa y da autoridad a sus siervos, y a cada uno su obra, y manda al portero que vele. Velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, para que cuando venga de repente, no os halle dormidos. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad». Esta parábola nos muestra que la fe es una realidad que requiere vigilancia y preparación constante. La parábola del siervo vigilante nos recuerda que la fe no es una realidad estática, sino dinámica y requiere nuestra participación activa. Debemos estar dispuestos a velar y orar para mantener nuestra fe viva y activa. En la vida actual, esta parábola nos enseña la importancia de estar preparados y vigilantes en nuestra fe. Debemos buscar formas de mantener nuestra fe viva y activa y estar listos para recibir a Jesús en cualquier momento. La parábola del siervo vigilante también nos enseña que la fe es una responsabilidad que debemos tomar en serio. Al igual que el siervo es responsable de cuidar la casa mientras el amo está ausente, nosotros somos responsables de cuidar nuestra fe y de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. La parábola del siervo vigilante nos muestra que la fe es una realidad que requiere paciencia y perseverancia.
Debemos estar dispuestos a esperar y a perseverar en nuestra fe, incluso cuando las cosas parecen difíciles o inciertas. En resumen, la parábola del siervo vigilante nos enseña la importancia de estar preparados y vigilantes en nuestra fe y de vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Al aplicar esta enseñanza en nuestra vida actual, podemos crecer en nuestra fe y estar listos para recibir a Jesús en cualquier momento. La parábola del siervo vigilante nos recuerda que la fe es una realidad que requiere nuestra participación activa y nuestra disposición a velar y orar. Debemos buscar formas de mantener nuestra fe viva y activa y estar listos para recibir a Jesús en cualquier momento. Finalmente, la parábola del siervo vigilante nos muestra que la fe es una realidad que tiene consecuencias eternas. Debemos buscar formas de vivir de manera que aseguremos nuestra salvación y nuestra relación con Dios, y estar listos para recibir a Jesús en cualquier momento.